Le dije que no quería a sus hijos en mi casa y esto fue lo que hizo. Mira, esta historia comienza con una señora que llevaba años tratando de hacer que su casa funcionara como familia. Vamos a ponerle Cecilia, ¿va? Una mujer calmada, paciente, pero que ya traía las pilas medio gastadas. Cecilia se había casado con un señor que ya venía con paquete, 3 hijos de su matrimonio anterior. Y bueno, Cecilia también tenía los suyos. Una bonita familia combinada, como ensalada de frutas, suena bonito, pero no siempre combina. La cosa es que los hijos del esposo iban cada fin de semana a la casa, y los primeros meses todo parecía más o menos estable. Digo, no era la casa de la pradera, pero tampoco era un campo de batalla. Pero conforme fueron creciendo los chamacos, empezaron las fricciones. Uno de los hijos del esposo, vamos a llamarle Julián, se notaba que le gustaba estar en casa ajena, nomás para hacer su voluntad. No ayudaba, no convivía, y cuando se le hablaba, parecía que le estaban cobrando. Y Cecilia, al principio, aguantaba. Trataba de entender. Es la edad, decía. Necesita tiempo para adaptarse. Pero los años pasaron, y nada de adaptarse. Al contrario, el muchacho se volvió cada vez más grosero. Contestaba con tono, miradas feas, silencios pasivo-agresivos. Y ni hablar de cuando se trataba de ayudar en la casa. Pero bueno, eso era un lado del asunto. Del otro lado, estaba el hijo de Cecilia, vamos a decirle Mateo. Este muchacho era más tranquilo, pero ya estaba en edad de entender lo que pasaba. Y como cualquier adolescente que ve que a su mamá no la tratan bien, empezó a ponerse al tiro. La tensión entre Julián y Mateo era de esas que no se dicen, pero se sienten. Se ignoraban, se lanzaban indirectas, se pisaban los talones. Hasta que un día, pasó lo que tenía que pasar. Era un domingo en la tarde. Cecilia estaba preparando la cena, el esposo viendo la tele, y los muchachos en la sala. Julián dijo algo feo. Algo sobre la comida, sobre cómo su mamá, la ex del esposo, cocinaba mejor. Y Mateo, que venía cargando coraje desde hace rato, se para y le dice algo que hizo que todo se congelara. Si tan buena es tu mamá, pues vete con ella y deja de amargarnos los fines. Así, sin filtro. Bueno, después de que Mateo suelta esa frase, la casa se queda muda. Julián lo miró como si le acabaran de patear el orgullo. El esposo, desde el sillón, nada más alzó la cabeza como diciendo, ¿qué fue eso? Y Cecilia sintió que le bajó la presión. Pero ojo, no por lo que dijo Mateo, sino porque supo que eso era apenas el primer tamborazo del pleito. Julián se levantó del sillón, caminó lento, con ese pasito de me voy a hacer el calmado pero quiero tronar. Se para frente a Mateo y le suelta, tú no eres nadie para hablar de mi mamá. Y Mateo, que no se echaba atrás ni aunque le dijeras que era por su bien, le responde, y tú no eres nadie para faltarle el respeto a la mía. Cecilia se mete, lo separa como árbitro en pelea de box. Les dice que ya estuvo, que no están en secundaria, que bajen la voz. Pero ya era tarde, porque el esposo escuchó la parte donde Julián dijo mi mamá, y eso fue como si le hubieran prendido una alarma. Se para el señor, se acerca y le dice a Mateo, ¿y tú por qué te estás metiendo en eso? Y Cecilia se voltea rápido. ¿Por qué está defendiendo a su mamá? ¿O qué? ¿Querías que se quedara callado mientras lo insultan? El esposo se frunció. No le gustó que lo encararan así. Y ahí empieza la verdadera batalla, no entre los chamacos, sino entre los adultos. Él empieza con el clásico discurso de mis hijos no se sienten cómodos aquí. Y Cecilia, con toda la paciencia de quien ya se tragó muchos domingos incómodos, le dice, no se sienten cómodos porque nunca los corregiste. Les diste permiso de todo y esperabas que yo pusiera la cara amable. Y ahí es donde se cruzó la línea. Él le responde, pues si no quieres lidiar con ellos, dímelo y ya. No tienes por qué hacerles sentir que estorban. Y Cecilia le contesta con una frase que ya traía guardada desde hace rato, pero que no había soltado por respeto. No estorban, pero tampoco ayudan.
Y si a estas alturas no sabes ver la diferencia, entonces no tenemos el mismo concepto de hogar. Después de esa frase, silencio. De ese silencio que no es de paz. Es de esos que suenan más fuerte que cualquier grito. El esposo se quedó tieso, como si le hubieran apagado el motor. Los chamacos se miraban sin saber si seguirse peleando o irse por un vaso de agua. Y Cecilia, ahí parada en medio del campo minado, entendió que ya no era cosa de un pleito entre adolescentes. Era una grieta que llevaba años ensanchándose entre ella y su pareja. Una grieta que ahora tenía nombre, forma y horario de visita. Esa noche se fue rara. Cada quien cenó por su cuenta. Nadie comentó nada. Los platos se lavaron sin hablar, y el silencio se estiraba como chicle. Pasaron los días. El esposo no volvió a tocar el tema, pero tampoco pidió disculpas. Actuaba como si nada, como si las palabras de Cecilia se hubieran desvanecido en el aire. Y entonces viene el fin de semana siguiente. Otra vez los hijos del esposo llegan. Cecilia los saluda con cordialidad, no por ganas, sino por respeto a la casa, pero lo nota. Julián entra con la misma actitud. Frío, retador, con ese aire de vengo porque me toca, no porque quiera. Mateo, por su parte, decidió encerrarse en su cuarto. Ya no quería meterse en líos. Le dijo a su mamá que él no iba a decir nada, pero que tampoco iba a fingir que le caía bien esa gente. Y esa fue la frase que le partió el corazón a Cecilia. Porque esa gente eran los que se suponía que eran familia. El domingo en la noche, ya cuando se fueron los hijos del esposo, Cecilia le suelta otra bomba a su pareja. Tranquila, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no tenía antes. Ya no voy a obligar a mis hijos a convivir con los tuyos. Si no se llevan, no se llevan, pero tampoco los voy a forzar a fingir. Y el esposo, en lugar de agradecer la honestidad, se pone a la defensiva. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que deje de ver a mis hijos? No, solo quiero que entiendas que tu esfuerzo como papá no puede ser a costa del mío como mamá. Después de esa charla, cada quien se fue a dormir con su propia guerra interna. El esposo con cara de no me gustó pero no sé qué hacer, y Cecilia con ese sabor amargo de quien ya dio más de lo que debía. Pasó una semana, otra más, y luego vino lo inevitable, las vacaciones. Cecilia ya traía planeado hacer algo tranquilo con sus hijos. Un viajecito al campo, lejos del bullicio, con cabaña, laguito y todo eso. Y justo cuando estaba por reservar, el esposo le suelta que sus 3 hijos se van a quedar con ellos por 2 semanas completas. Ni lo consultó. Nomás llegó con la noticia, como quien avisa que va a llover. Y Cecilia, con una calma que ya rayaba en lo zen, le dice: mira, no me parece justo. No por mí, sino por mis hijos. No quiero que pasen sus vacaciones caminando de puntitas. Y el esposo revira. ¿O sea que no son bienvenidos? Y ahí fue cuando Cecilia decide que ya no va a seguir en modo diplomático. Le dice: lo que no es bienvenido es el ambiente que se genera cuando están aquí. No hay armonía, no hay respeto, no hay convivencia. Y yo no voy a sacrificar la paz de mis hijos por quedar bien contigo. Entonces él, como último recurso, le lanza el comentario que ya era casi tradición familiar: estás exagerando. Y Cecilia responde con una serenidad que no se compra ni con yoga: entonces que vengan, pero yo me voy. El esposo se quedó callado. No esperaba eso. Cecilia empacó unas cosas, les avisó a sus hijos y se fue unos días antes de que llegaran nosotros. Se instaló con ellos en un lugar tranquilo, sin gritos, sin tensión, sin divisiones. Pasaron las 2 semanas, y cuando volvió a casa, el esposo la recibió con un discurso preparado, que si ella había roto el equilibrio familiar, que si sus hijos ya no se sentían parte de la casa, que si eso no era justo. Y entonces ella, con el peso de todos los silencios tragados y los domingos incómodos, le dijo: tus hijos seguirán siendo bienvenidos, el día que tú los eduques también para convivir. Porque si yo tengo que seguir soportando faltas de respeto, indiferencia y desdén,
entonces lo que tienes aquí no es una esposa, es una niñera sin sueldo. Y desde ese día, las reglas cambiaron. Ella puso límites. No volvió a aceptar que sus hijos se sintieran mal en su propia casa, y cuando sus cuñados se pusieron en modo defensivo, diciéndole que no tenía derecho a cambiar las cosas, les contestó claro: tampoco tengo la obligación de seguir aguantando. Y así fue como dejó de fingir que todo estaba bien, y empezó a construir una casa donde sí se podía respirar. A veces uno se aferra tanto a la idea de familia, que se le olvida que también debe sentirse como hogar. Porque juntar apellidos no basta. Hacer espacio en la sala no es lo mismo que hacer lugar en el corazón. Y cuando un ambiente se vuelve tan denso que hasta el silencio duele, no es que falte paciencia, es que ya hubo demasiada. Cecilia no se fue por capricho, se fue por salud, porque entendió que no todas las batallas se pelean gritando. Algunas se ganan con una maleta y una decisión. Y ojalá más de uno se atreviera a hacer lo mismo antes de que el desgaste se vuelva costumbre. Si esta historia te hizo pensar, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte para seguir escuchando historias que muchos prefieren callar. Nos vemos en la próxima.